Hoy vamos a hablar de construir fortalezas, pero no de las de piedra con fosos y todo eso, sino de una fortaleza digital, una que está diseñada para proteger lo que hoy en día es sin duda nuestro tesoro más valioso, la información. A ver, es una pregunta que da un poco de vértigo, ¿verdad? Imagina por un momento que, por un fallo tonto de hardware o un accidente, años de trabajo o peor, recuerdos personales se esfuman. Así, en un segundo. El impacto es que puede ser, bueno, devastador. Y es que la cruda realidad es esa. Nuestros datos son muchísimo más frágiles de lo que pensamos. Por eso, el objetivo que tenemos hoy es muy claro. Vamos a levantar una defensa de verdad, sólida, capa por capa, una defensa contra esas amenazas que, mira, tarde o temprano, siempre acaban llegando. Venga, pues empecemos por el principio. Hay que entender al enemigo. En esta primera sección vamos a ver por qué esto de la fortaleza digital no es un capricho ni un lujo, sino una auténtica necesidad. Mirad, pongamos un caso práctico, el de Juan. Le pasa algo súper común, una sobretensión eléctrica, y ¡zas!, la fuente de alimentación del ordenador quemada. Lo peor de todo, y esto es lo que duele, no fue lo que costó la pieza nueva, que va, fueron las horas y horas de un trabajo súper importante que no estaba guardado y que se perdió, para siempre. Es un fallo que pasa todos los días, y el coste, ya sea personal o de trabajo, puede ser altísimo. Y aquí es donde empezamos a construir de verdad los cimientos de nuestra fortaleza. Porque, a ver, un suministro eléctrico que sea estable es la base de absolutamente todo. Si eso falla, da igual lo que tengas encima, se viene todo abajo como un castillo de naipes. Ojo aquí porque la distinción es súper importante. Pensemos en una regleta de estas con protección como si fuera un portero de discoteca, ¿vale? Para los picos de voltaje peligrosos y ya está. Pero un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, eso ya es otro nivel. Es como tener tu propio generador de emergencia privado en casa. Y aquí está la magia, la diferencia fundamental. Cuando se va la luz, la regleta se queda tan a oscuras como el resto. No puede hacer nada. Pero el SAI entra en acción al momento. Su batería interna te regala esos minutos que son oro puro. Tiempo para guardar lo que estés haciendo, para mandar ese correo que no podía esperar y, sobre todo, para pagar el equipo bien, de forma segura. Eso, justo eso, es lo que te salva del desastre. Vale, cimientos listos. Ahora toca levantar los muros. Y en el mundo digital, ¿sabes cuáles son los muros más fuertes? Los que están duplicados. La palabra clave aquí es redundancia. La idea es sencilla, no depender nunca jamás de un único componente. Esto, por ejemplo, lo aprendió por las malas una directora, Andrea. Se le estropeó un único disco duro en el servidor principal de la empresa. El resultado, todo el equipo parado. 5 horas, en plena hora punta de trabajo. Las pérdidas, bueno, imaginad, fueron gigantescas. Es que es la prueba del algodón de por qué un solo muro, o sea, un solo disco, nunca es suficiente. Pues la solución para esto tiene nombre y se llama RAID. Es una tecnología que, la verdad, es bastante fascinante. Lo que hace es juntar varios discos duros para que curran en equipo. ¿Y para qué? Pues para repartir la información de una forma inteligente, de manera que si uno de ellos falla, los demás puedan salir al rescate y salvar los muebles. A ver, vamos a ver las configuraciones más típicas, que es como elegir un coche. Tienes el RAID 0, que es el deportivo, el modo velocidad a tope. Reparte el trabajo entre varios discos para volar. Perfecto para cosas como editar vídeo. Pero cuidado, tiene un gran problema. Como falle un disco, adiós a todo. Luego está el RAID 1. Este es el tanque, el modo paranoia total o máxima seguridad. Todo lo que guardas en un disco se copia clonado en otro, un espejo. Esto es vital para servidores con datos que no se pueden perder bajo ningún concepto. Y por último, el RAID 5, que es como el coche familiar, el equilibrio inteligente. Reparte los datos y además guarda una especie de pista de seguridad. Si un disco falla, con esa pista se puede reconstruir todo lo que se ha perdido. Es una opción genial para tener seguridad sin sacrificar demasiada capacidad. Pero, a ver, seamos sinceros. Hasta la fortaleza más inexpugnable puede tener una brecha. Por eso, cualquier buen plan de defensa necesita una ruta de escape, y en nuestro mundo esa ruta de escape tiene un nombre muy claro: las copias de seguridad. Una buena política de copias de seguridad se basa en 3 pilares. Primero, la frecuencia. ¿Cada cuánto las hacemos? Pues depende de lo críticos que sean los datos, claro. Segundo, el lugar. ¿Dónde las guardamos? Hay que usar un medio fiable y, esto es crucial, por favor, guardad la copia en un sitio distinto al original. De nada sirve tener la copia al lado del ordenador si se quema todo. Y tercero, la organización. Hay que etiquetar cada copia para saber qué es y de vez en cuando hacer una prueba de restauración, porque una copia que no se puede restaurar sencillamente no es una copia de seguridad.
Vale, una vez que tenemos una primera copia completa, podemos ser más listos para las siguientes. Está la copia diferencial, que lo que hace es guardar todo lo que ha cambiado desde la copia completa inicial. Y luego está la incremental, que es más minimalista. Solo guarda los cambios desde la última copia que se hizo, sea del tipo que sea. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? Pues que la incremental es más rápida para hacer la copia, pero la diferencial es mucho más sencilla y rápida cuando llega el momento de la verdad, el de restaurar los datos. Hoy en día, por suerte, las rutas de escape que tenemos son súper potentes. Podemos usar, por ejemplo, un NAS, que es un disco duro en red, en nuestra propia oficina o casa para tener las copias a mano, con acceso súper rápido. O podemos ir a la opción que probablemente es la más segura de todas, el almacenamiento en la nube. ¿Por qué? Porque esto nos da una copia que está físicamente fuera de nuestras instalaciones, a salvo de cualquier desastre local, ya sea un incendio, una inundación o lo que sea. Y llegamos al plan Z, al último recurso. ¿Qué pasa si, a pesar de todo, de la fortaleza, los muros, las rutas de escape, perdemos datos? ¿Significa que ya está, que todo se ha perdido? Pues sorprendentemente muchas veces la respuesta es no. A ver, que levante la mano a quien no le ha pasado algo parecido. Imagina el pánico. Julián borra por error una carpeta crucial. Y no está en la papelera de reciclaje. La ha borrado de forma permanente. ¿Se ha esfumado para siempre? Bueno, pues aquí es donde entra en juego lo que parece casi magia, la recuperación de datos. El truco está en entender cómo funciona un disco duro por dentro. Cuando borras un archivo, en realidad no lo destruyes. El sistema operativo lo que hace es, simplemente, marcar el espacio que ocupaba como disponible para usarlo en el futuro. Es decir, mientras no se escriba nada nuevo justo encima, los datos originales siguen ahí, latentes. Y ahí es donde actúan los programas especializados. Escanean esos trocitos disponibles y con un poco de suerte pueden reconstruir y recuperar el archivo como si nada hubiera pasado. Al final, todo esto que hemos hablado, todo este esfuerzo, se reduce a una idea muy simple. Una que ya dijo el filósofo Francis Bacon hace siglos, pero que hoy es más cierta que nunca. La información es poder. Y claro, en nuestro mundo digital, proteger esa información no es solo proteger archivos, es proteger nuestro trabajo, nuestros recuerdos, en definitiva, nuestro futuro. Y con esto, la fortaleza digital ya está en pie. Pero, y esto es lo más importante, hay que recordar una cosa. La seguridad no es un proyecto con un principio y un fin. No es algo que se construye y ya está, te olvidas. Es un proceso constante. Así que la pregunta final que queda en el aire no es si hay que construir esta fortaleza, sino con qué frecuencia vas a revisar sus muros y poner a prueba tus planes de escape.